Bueno, buenas noches. Vamos a poner acá la pantalla. Listo. Bueno, buenas noches. Yo me llamo Andrés Serazo y hoy vamos a hacer una pequeña descripción del curso de estabilidad de taludes y vamos a mirar un caso real de un deslizamiento que ocurrió en la autovía Córdoba A92. Ya vamos a ver un poco más de detalles. Em, Bueno, los objetivos del curso básicamente son identificar las principales variables o técnicas para hacer análisis de estabilidad de taludes y poder determinar las causas de los diferentes tipos de deslizamientos. Comprender las diversas técnicas de estabilización de taludes y realizar la caracterización geotécnica para el posterior análisis mediante el software que vamos a utilizar es el slide versión 6. Obtener el factor de seguridad para el análisis estático y pseudoestático para generar datos relevantes para el reporte de análisis de estabilidad. Tratar de introducirnos un poco en el análisis probabilístico y el método de elementos finitos en la estabilidad de taludes. Bueno, entonces vamos a comenzar analizando un poquito el caso que vamos a ver hoy. Se trata del deslizamiento de un talud, bueno, realmente fueron dos deslizamientos que ocurrieron en un caso de estudio que se analizó en el 2003 por los ingenieros José Martínez, Juan Díaz Torres, del CEDEX en España. Estos deslizamientos ocurrieron en la construcción de la autovía Córdoba A92 en España. Pues digamos que el tramo que se está analizando es un tramo que tiene unos 800 metros en la autovía. Se estaban haciendo un desarrollo de trincheras con taludes 2 a 1, con una altura máxima de 30 metros al lado izquierdo de la autovía. Y el tramo que comprende este análisis está entre el kilómetro 640 y 6881. Mm, ¿Qué se encontró en el análisis que se hizo en ese momento? El sitio estaba formado básicamente por dos paquetes de material térreo, uno que eran unas margocalizas y arcillas verdosas, que descansaban sobre una formación también de margas y arcillas, pero de color oscuro, las dos de alta plasticidad. A las margocalizas o a las arcillas verdes las vamos a denominar por el MB de ahora en adelante, pues en el análisis, y al material oscuro por MG. En el proyecto de construcción se había cartografiado en esta misma zona un deslizamiento antiguo que tenía su cabecera situada a unos metros por encima de la coronación del desmonte o del corte. En el pie del deslizamiento, coincidiendo con la llanura aluvial del río Ansur, que es el río que queda al costado derecho de la autovía, se ubicó el vertedero de materiales sobrantes de obra, o sea, el botadero, se ubicó ahí. Este botadero, de alguna forma, nos sirvió de balance para generar una estabilidad del talud. Mm, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí vemos un poquito la cartografía que se había hecho. Como habíamos hablado, está más o menos entre el 6500 y 6600. Este fue el deslizamiento que ocurrió primero y después se generaron estas grietas. Entonces, este deslizamiento más o menos tiene como 100, 110 metros de ancho y 100, 110 metros de longitud. Mm, Después de que se generó, primero se generó este gran deslizamiento y después se generaron estas grietas en la parte de la cabecera del desmonte o del corte que estaban realizando en ese momento. Bueno, acá podemos ver una foto bastante dramática del deslizamiento, donde se ve la magnitud del movimiento, de la remoción en masa que se generó.
Acá en la parte de abajo es que se estaba generando el botadero y de alguna forma me equilibró un poco el deslizamiento. Digamos que me paró un poco el movimiento del deslizamiento. Sin embargo, se generaron estos escarpes en la parte de arriba bastante pronunciados, en donde, bueno, acá se pueden observar en estas fotografías. Bueno, ¿qué trabajos se realizaron para el análisis de este deslizamiento? Se generó una cartografía geológica del desmonte y zonas limítrofes a una escala de 1:500. Se generaron calicatas en la traza de la autovía y se generaron 10 sondeos mecánicos em, a rotación en la zona de deslizamiento. 8 de estos sondeos tenían una tubería, o se les incluyó una tubería inclinométrica, y los dos restantes se les incluyó tubería piezométrica. Entonces, estas tuberías inclinométricas nos permitieron determinar la profundidad del deslizamiento y pues la piezométrica para mirar el nivel de la cabeza piezométrica que teníamos en ese momento. Mm, las medidas inclinométricas de los sondeos, como ya les había dicho, pues se instalaron para poder determinar la profundidad del movimiento. Aquí vamos a ver unos resultados de esa inclinometría que se hizo. Y también se realizó una campaña de ensayos geotécnicos de laboratorio que se realizaron en el laboratorio del CEDEX, ahí en España. Se realizaron clasificaciones, compresiones inconfinadas, cortes directos. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, acá volvemos a ver un poco la cartografía. Vemos como un resultado del inclinómetro. Acá tenemos, se hicieron dos cortes. Acá se rotó el plano que les mostré ahora. Mm, Acá la vía está en la parte de arriba y el milito está en la parte de abajo. Entonces hicieron dos líneas, dos perfiles. Un perfil que atravesaba todo el primer movimiento y el segundo perfil que atravesaba el segundo movimiento que se generó por estas grietas. Acá vemos un resultado de un inclinómetro en donde podemos ver la ubicación de la falla del talud, que se ve muy, muy pronunciada. Bueno, los niveles de agua se situaban en la formación superior. Voy a irme un poquito adelante y ya nos volvemos para atrás. Aquí tenemos esta zona que hemos llamado MB, donde se ubicaron los niveles de agua. Estos son los dos cortes, el corte 1 que está en la zona de gran movimiento y el corte 2 donde está la zona donde se está comenzando a generar el movimiento de remoción. Mm, Y se encontraron niveles de agua entre 2 y 8 metros de profundidad, muy por encima del contacto con la formación de margas grises o negras, que es esto. O sea, aquí si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las margas verdes, que son las de acá arriba, y acá en la parte de abajo vemos las margas oscuras, que este nivel freático estaba muy por encima de este nivel, de esta superficie de falla que se presentó. Esta nivel de agua generó una supresión muy fuerte, debilitando la zona de contacto entre ambos tipos de materiales y acelerando los procesos de movimiento. En el momento que se generaron estos movimientos, se estaban presentando una época de altas lluvias, por lo que también fue uno de los detonantes para que se presentara el deslizamiento. Como hemos dicho, vamos a catalogar a las margocalizas y arcillas verdosas como MB y a estas mismas margas y arcillas de color verde oscuro como MG. Son las que están acá debajo. Acá podemos verlo en nuestro corte, en nuestro perfil del terreno, cómo se distribuyen estas dos zonas. Para el análisis que vamos a hacer hoy, vamos a analizar la línea 2, o sea, esta línea
que era, digamos que una de las más críticas porque se estaban formando o se estaba formando el deslizamiento. Digamos que la idea era parar ese deslizamiento. Este deslizamiento de la línea 1, el deslizamiento que fue mucho más masivo, que se generó ese movimiento de remoción en masa masivo, digamos que tuvo otras consideraciones, que fue pues obviamente remover todo este material que se había deslizado, pero digamos que el punto más crítico era este, que era el deslizamiento que se me estaba generando. Entonces, ¿qué medidas podíamos hacer para poder mm, tratar o poder parar el movimiento y poder garantizar la estabilidad de toda esta zona que todavía no había tenido una falla masiva como la primera que se presentó? Bueno, los resultados de compresión simple, compresión confinada, se hicieron varios ensayos, digamos que no los estamos presentando, pero se hicieron varios ensayos y se encontraron valores similares en los dos tipos de material que se presenta acá en este proyecto. Pero sí se encontró una disminución importante en la zona de transición entre los dos materiales. Es algo muy coherente que se ha encontrado esta disminución de la resistencia al corte no drenado. También se realizaron unos ensayos de corte directo residual en donde se encontraron estos valores que ustedes ven en esta tablita. Se incluyó en la tabla los valores más bajos que se encontraron en los ensayos, los máximos, y los valores promedio. Entonces, para las margas arcillosas verdes, podemos ver unas cohesiones de 30 kilopascales y un ángulo de rozamiento de 22 grados como valor promedio. Y en las margas arcillosa negra, la que subyace el material verdoso, encontramos unas cohesiones de 60 kilopascales y de 90 grados del ángulo de rozamiento. Em, También hay unos valores mínimos y máximos. Con estos valores es que nosotros vamos a analizar el análisis, análisis de estabilidad de talud, valga la redundancia, con estos valores de corte directo. Bueno, se hizo un diagnóstico del problema. Se determinó que el origen de los daños estaba asociado a deslizamientos del material denominado como margas verdes, o sea, el material que está por encima, sobre las margas negras subyacentes, tal como lo reflejaron las medidas inclinométricas llevadas a cabo en los sondeos, la que ya vimos un ejemplo. Las causas de los dos deslizamientos se asoció al efecto negativo del agua sobre la resistencia de las margas negras, que me generó esa superficie de falla. Eh, el agua llegó hasta este material fundamentalmente a través de discontinuidades subverticales, o sea, unas grietas verticales internas que presentaban las margas verdes subyacentes. A ver, un poquitico acá. Entonces, acá teníamos unas grietas, unas zonas en donde me generaron unas infiltraciones de toda esta escorrentía superficial, porque era una época de lluvias, generando un debilitamiento de esta zona de transición entre los dos materiales y provocando el proceso de remoción en masa. Y la ejecución de los taludes de obra, o sea, los que se habían planteado para la obra, estaban con pendientes muy por encima de los valores de resistencia residual. O sea, cuando se comenzó a hacer esta obra, de alguna forma se asumieron unos valores de resistencia mucho más altos que los valores de resistencia que se presentaron después del movimiento, o sea, los valores de resistencia al corte residuales. Entonces, esta también fue una de las causas que se pudieron concluir en el diagnóstico de los deslizamientos. Bueno, entonces, ahora sí vamos a comenzar con nuestro análisis
en Slide. Vamos a utilizar el programa Slide. Es un programa que creo que la mayoría conocemos. Es un programa muy, muy intuitivo. Tenemos una zona de modelamiento, que es esta ventana que vemos acá, en donde podemos incluir toda la geometría, todos los parámetros de resistencia, los elementos de estabilización, las cargas, y tenemos, yo acá tengo un resultado. Esta es la zona de interpretación de los resultados, en donde podemos encontrar la opción de poder graficar resultados, de poder analizar los parámetros cuando hacemos retrocálculos o hacemos análisis de sensibilidad o análisis estadísticos. Podemos hacer retrocálculos. Este programa tiene una herramienta muy, muy, muy eficiente, que es los análisis de estadísticos y de sensibilidad. O sea, yo puedo empezar internamente a variar muchos valores, tanto de resistencia a nivel freático, de resistencia de los elementos que yo ponga de estabilización, para encontrar los más óptimos. Eso lo vamos a hacer más adelante. Esto nos permite hacer un análisis de sensibilidad de las diferentes variables que tenemos para el problema y buscar las variables más óptimas, que, digamos, que cumplan o satisfagan las necesidades que yo tenga, por ejemplo, el factor de seguridad. Bueno, entonces vamos a comenzar. Em, este es el modelo, este es el corte número 2, la línea número 2 que habíamos visto en la diapositiva anterior. Aquí primero pues se trajo el dibujo en este caso, se escaló y se hicieron las polilíneas, tanto de los elementos exteriores, de la superficie de falla no circular y de la interfaz entre los materiales. Entonces, para yo poder exportar este modelo a Slide, yo tengo que nombrar estas polilíneas. em, en este caso, yo tengo que nombrar, por ejemplo, la parte exterior con external, los materiales o las limitaciones, los límites entre los materiales con material, em, la superficie no circular, y la tabla de agua. Yo por acá tenía una tablita donde los tenía todos, acá están. Entonces, acá vemos cómo tenemos que nombrar los layers en AutoCAD para poder para poder llevar el modelo a Slide. Entonces aquí vemos, acá tenemos el tipo de objeto, acá tenemos el nombre que tenemos que ponerle al layer y el tipo de entidad o de línea que yo tengo que utilizar, si es una polilínea, si es una línea, para que el programa Slide entienda esta información y la pueda importar. Vamos a hacer eso, entonces vamos a crear aquí un documento nuevo. Vamos a importar la extensión del archivo en AutoCAD debe quedar como DXF. Ayer estábamos viendo el programa Plaxis 2D y también nos permite importar del archivo DXF para generar como una plantilla. Aquí ya directamente nos trae los elementos del modelo. Entonces, primero tenemos que traer lo que es el límite externo del modelo. Aquí ya lo tenía preparado y aquí lo vemos. Esto ya está escalado. Vamos a traer la otra información, que es los interfaces entre los materiales. Bueno,
Vamos a traer primero las interfaces entre materiales. Vamos a ver una cosa. Esta es la interfaz entre los dos materiales, entre nuestras margas verdes y nuestras margas oscuras. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo voy a importar acá, la superficie de falla no circular, él no me deja importar. Digamos que esta opción está apagada. Entonces yo tengo que primero, yo bajo un poquito esto acá. Yo tengo primero que entrar a, a cambiar el tipo de superficie que voy a utilizar. Generalmente uno utiliza superficies circulares. En este caso vamos a utilizar una superficie no circular. Entonces entramos a esta opción de superficies, acá en superficies, en el menú. En esta opción de superficies de falla no circulares, ya me va a permitir importar la superficie de falla del modelo. Esta rojita. Ya la tenemos. Bueno, ya tendríamos acá nuestro modelo. Entonces vamos a incluir los materiales. Entonces entramos aquí en esta opción para definir las propiedades de los materiales. Mm, yo miro acá las propiedades. Entonces vamos a primero a poner las propiedades de nuestra marga verde, o sea, el material que está por encima, material que falló realmente. Ese material lo vamos a analizar, es el que vamos a analizar con análisis de sensibilidad y retrocálculo. Vamos a poner inicialmente la cohesión promedio que nos daba los resultados del laboratorio. Y aquí vamos a poner nuestras margas oscuras. Con una cohesión de 60, un ángulo de fricción de 9. Entonces aquí podemos aplicar los materiales de diferentes formas. Entonces podemos entrar en esta opción, acá le ponemos el botón derecho y escogemos, él por defecto siempre me va a poner el primer material en todo el modelo y vamos a poner acá el segundo material, que son las margas oscuras. Ya tendríamos nuestro modelo con los tipos de materiales. Vamos a hacer un primer análisis sin agua, a ver qué nos da. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito qué hace el slide. El slide utiliza un modelo de equilibrio límite utilizando unas dovelas. Estas dovelas yo las puedo modificar, las dimensiones, y tiene varios tipos de, mo- de metodologías de equilibrio límite que puedo aplicar. Aquí en la edición de los datos de proyecto, yo puedo ver los métodos que tengo para análisis de equilibrio límite. Entonces tengo Bishop, tengo los de Corps, tengo los de Morgenstern Price, tengo Jambu, los dos, los de Carafit, los de Felenius y Spencer. Este Spencer es uno de los más completos para análisis y nos permite también determinar zonas en donde puedan haber grietas. Eso es bien interesante. De pronto no lo alcanzamos a ver hoy, pero eso lo vamos a ver en el curso. Bueno, entonces aquí escogemos estos métodos. También vamos a escoger qué tipo de metodología de búsqueda vamos a utilizar.
Entonces acá tiene varias metodologías, unas de autorrefinado, unas de bloque. Estas metodologías de búsqueda son, digamos que lo que distinguen los programas de equilibrio límite. Si ustedes cogen dos programas de equilibrio límite, les va a dar, les van a dar diferentes, o sea, digamos que el análisis que hace interno con los métodos de equilibrio límite les va a dar lo mismo. Si ustedes utilizan Jambu o Bishop, pero si ustedes se dan cuenta, les va a dar diferente la ubicación de estas superficies. No les va a dar exactamente igual. Estos programas lo que los distinguen es eso, es la metodología que utilizan para eso. Bueno, pues vamos a hacer un primer análisis aquí en este botón de cómputo. Ah, bueno, y vamos a grabar. Como lo hicimos de cero, vamos a grabar. Y el programa nos permite ir digamos que a otro programa que tiene interpretación de datos. Son, digamos que son dos programas aparte. Ustedes se dan cuenta, aquí sigue abierto nuestro módulo de modelación y aquí es el módulo o el otro programa para poder interpretar los datos. Entonces, aquí vamos a poder ver bueno, aquí parece que sí. Vamos a hacer un análisis previo con un análisis circular. A ver qué nos da. Y ya miramos el. Vamos a ponerle acá lo mismo en las opciones. Aquí también podemos cambiar estas opciones cuando tenemos una superficie circular y podemos hacer una grilla para que él busque dentro de la grilla o una búsqueda de autorrefinado o por talud. Vamos a hacerlo de autorrefinado o hagámoslo con la grilla, que es como el más común. Vamos a ponerle aquí nuestra grilla. Vamos a cambiar acá la dirección de la. Listo. Listo. Entonces digamos que teóricamente ese talud estaría estable, tendríamos una factor de seguridad de 1,8. Ahora sí vamos a mirar nuestra opción no circular, la que ya habíamos planteado. Y esta nos está dando todavía más, nos está dando un factor de seguridad de 3. Ahora vamos a incluir lo que es el nivel de agua. Yo voy a abrir un archivo que tengo para que me dé exactamente lo mismo que tengo acá en los análisis. Es el mismo archivo, sino que es que como para que nos dé exactamente lo mismo que tengo acá en la presentación de resultados. Entonces acá incluimos el nivel de agua. Este nivel de agua, ¿cómo lo ponemos? Vamos a hacer aquí un ejemplo en nuestro otro archivo que habíamos creado en este. Entonces aquí tenemos adicionar esta tabla de agua, este nivel freático. Escogemos acá dónde va a comenzar y vamos picando. Eso también yo lo puedo traer de AutoCAD, este valor, esta tabla de agua. Acá incluimos qué materiales van a ser afectados por nuestra tabla de agua. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a utilizar, en ese caso, el peso unitario saturado que le ponemos. En este caso vamos a asumir que no cambia.
¿Listo? Pero digamos que yo le puedo poner aquí un valor, más o menos, esto estaría dando de unos 2,2 toneladas por metro cúbico. O puedo utilizar también como otra opción para utilizar el análisis eh, de la tabla de agua, puedo utilizar el método HU, donde le pongo aquí como un porcentaje desde 0 a 1. Lo que me va a dar es como qué porcentaje del material o de la masa de agua está influenciada por el agua. Entonces bueno, vamos a hacer el análisis con este que hice, con este que hicimos acá. Este me da 2,34. Y vamos a hacer el análisis con el que tengo acá, que es el que utilicé para los análisis. Ah, no, este no es. Es el 3. No, yo lo tengo. Este sí. Este nos está dando un valor. Bueno, quitémosle aquí una cosa. Yo acá le había hecho unos análisis, pues ya vamos a hacer. Vamos a borrarle esto. Y ya los volvemos a. Bueno, quitémosle esta carga de. Listo. Y vamos a quitarle aquí. Ok. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro modelo. Le hemos puesto nuestros parámetros y como nos dimos cuenta, eh, nos está dando un factor de seguridad mayor a 1. O sea que según esto, según los parámetros que obtuvimos de los cortes directos residuales promedio, el talud estaría estable, no tendría un problema de inestabilidad. Pero en la realidad eso no fue así. Entonces lo que vamos a hacer es un retrocálculo. Vamos a calcular los parámetros de resistencia con los cuales vamos a tener un factor de seguridad de 1 o un poquito menos de 1. ¿Sí? Lo que quiere decir esto, que el material está fallando. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer un análisis de retrocálculo o retrospectivo de los parámetros de resistencia al corte es irnos acá a las variables que yo tengo para el proyecto y acá, bueno, acá tenemos en general los métodos que ya nos vimos, la parte de agua que ya la vamos a ver, y nos vamos a ir aquí en este apartado de los análisis estadísticos. Vamos a seleccionar los análisis de sensibilidad y los análisis probabilísticos. En estos análisis probabilísticos, él me va a dar varias opciones. Me va a dar estas dos opciones, Monte Carlo y Latin, que son dos opciones para obtener valores aleatorios. Acá también yo le puedo seleccionar el número de análisis que va a hacer y aquí también le puedo seleccionar un tipo de análisis global o un tipo de análisis específico. Eso lo vamos a ver en el curso, digamos que cuál es la diferencia entre todas estas cositas. Por ahora vamos a tomar los datos que vienen por defecto para esta opción de probabilística. Listo. Entonces, cuando aplicamos esto, nos vamos a dar cuenta que en los materiales se nos va a presentar este botón de análisis estadístico. Mm, Vamos a utilizar para este análisis inicialmente los valores promedio que ya habíamos dicho. Yo que había puesto los mínimos. Entonces, aquí teníamos para este valor MB una cohesión de 30 y una fricción de 22 gramos. 30 kilopascales y 22 gramos.
Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra análisis estadístico. Se nos va a abrir esta ventana. Entonces vamos a mirar un poquito qué quieren decir todos acá. Acá podemos analizar el tipo de distribución que vamos a utilizar. Él lo que hace es hacer muchos cálculos y los va a hacer con este tipo de distribución. Entonces, si yo le pongo una distribución normal, él va a tener en cuenta la desviación estándar. Si le pongo una distribución uniforme, él va a seleccionar datos en, en una nube de datos completa, o sea, no va a centralizar datos en nuestro, en el centro pues de la gráfica de Gauss, sino que va a ser una distribución uniforme, es la que vamos a utilizar. Entonces, él va a utilizar los datos que yo le puse como datos de intermedios. Aquí en el relativo mínimo es un valor que yo le voy a restar a este valor para generar el valor mínimo. Y el relativo máximo es un valor que yo le voy a sumar a este valor para generar el valor máximo. De esta forma voy a tener un rango de valores con los que el programa va a poder jugar un poco con los análisis. Entonces aquí vamos a poner el valor de 15 y el valor de 16. Y aquí en nuestra cohesión vamos a utilizar 30 y 40. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él va a utilizar un valor medio y si queremos saber el mínimo y el máximo, entonces lo que hacemos es restarle a este número 22 el valor de 15 y vamos a tener el que teníamos en nuestra tabla de resistencia de corte directo, vamos a tener un valor de 7 grados. Y si le sumamos a este 22 grados el valor de 16, vamos a tener nuestro valor máximo que teníamos en nuestro corte directo, que era 38. Lo mismo acá en la cohesión. Entonces en la cohesión vamos a utilizar el valor medio que es 30, el valor relativo mínimo, el mínimo que es 30, o sea que el mínimo que va a utilizar en nuestro rango es 30 menos 30, o sea 0, y el máximo que va a utilizar es 30 más 40, 70, que eran los valores mínimos que teníamos, y mínimos y máximos que teníamos en nuestros cortes directos. Nuestro corte directo era una cohesión de 0 a 70 kilopascales y el ángulo de fricción, o el ángulo de rozamiento, venía entre 7 grados y 38 grados. Entonces aquí estaríamos incluyendo esos valores que teníamos en esta tabla de los resultados de corte directo residual. De tal forma que el programa lo que va a hacer va a hacer un análisis en este rango de valores de cohesión y en este rango de valores de ángulo de fricción. Listo, entonces acá le vamos a poner OK, aquí le vamos a poner OK y vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, él nos va a presentar un análisis estadístico. Este análisis estadístico nos va a arrojar varios valores. Cuando hacemos un análisis que no es estadístico, o sea, determinístico, él solamente nos va a dar un valor de factor de seguridad. En este caso nos va a dar un factor de seguridad determinístico, el mismo que resultaría del análisis no estadístico, un valor de factor de seguridad medio, una probabilidad de falla, un índice de fiabilidad, que es SRI. Ese índice de fiabilidad debe estar más o menos del orden de 3. O sea, debe ser más de 3. ¿Sí? Digamos que para que tengamos un talud estable. Bueno, entonces ya con esto, lo que nos vamos a ir es a analizar todos los resultados que él hizo. O sea, estos resultados son los que obtuvo de los valores medio que yo puse acá cuando introduje los valores, estos valores que yo puse acá, esos son los valores que me va a generar ese primer resultado que me da el programa, que son estos mismos valores medios que nos da, que vamos a poner acá.
Los rangos que se me van a generar de todos estos valores mínimos y máximos son los que vamos a analizar. Entonces nos vamos a ir aquí a la ventana de interpretación y vamos a irnos a hacer un análisis de histograma. Es lo que hace es un análisis estadístico. Vamos a analizar. Acá podemos analizar, pues, digamos que todas las variables que tenemos, los factores de seguridad, con los métodos que aplicamos o que seleccionamos, los métodos de, de equilibrio límite que aplicamos, y las variables. Entonces acá tenemos el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces vamos a analizar el ángulo de fricción. Aquí en el rango, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesan los valores del ángulo de fricción que están muy cerca a la falla. Entonces voy a ponerlo de 0,95 a 0,99. En este valor, si ustedes se dan cuenta, yo también puedo generar o puedo seleccionar otros valores. ¿Listo? Entonces vamos a dejar acá el método de Spencer. Si yo aplico esto, entonces voy a poder identificar los valores que están en este rango de factor de seguridad. Si yo no aplico esta opción, entonces pues no voy a poder hacerlo. También puedo poner unos datos o unos criterios adicionales para que él me identifique dentro de todos esos valores que va a arrojar, digamos que en valores que cumplan, por ejemplo, diferentes factores de seguridad. Yo acá ya tengo un criterio que es que el rango sea entre 0,95 y 0,99, y yo aquí puedo ponerle, por ejemplo, otro rango. Entonces puedo decirle, no, yo quiero que me diga en la falla y que me dé me identifique dentro de todos esos valores un factor de seguridad que esté por encima de 1,5. O puedo ponerle aquí que sea menor a un valor o mayor. Puedo ponerle unos criterios de búsqueda. Aquí no vamos a utilizar este segundo criterio. Entonces graficamos. ¿Y qué quiere decir esta gráfica? Cuando yo le pongo el botón derecho, yo puedo observar acá los valores que están identificados. Estos valores de ángulo de fricción son los que cumplen para tener un factor de seguridad de 0,95 a 0,99. Entonces él me está identificando dentro de todos estos valores, que cada uno me generó un factor de seguridad diferente, estos tres valores de factor de ángulo de fricción, perdón. Estos valores cumplen con el criterio que yo ya le establecí. Lo mismo podemos hacer con la cohesión. Entonces, él me va a identificar los valores de cohesión que cumplen con el criterio que yo le puse, ¿sí? Entonces, me van a identificar estos valores. Acá yo le puedo poner una línea de distribución, le puedo poner las frecuencias relativas, o simplemente que me dé la frecuencia, y puedo cambiar los valores que tengo en el análisis de histograma. Bueno, entonces aquí ya me estoy acercando a lo que yo estoy buscando. ¿Yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando unos parámetros de resistencia que cuando yo los incluya en el modelo, me den un factor de seguridad de 1 o -1, o un poco menos de 1. ¿Por qué? Porque estoy buscando tener los parámetros que me generaron esa falla, que esa falla fue estudiada en el proyecto, y poder determinar cuáles son las medidas para poder subir el factor de seguridad al que yo necesite. ¿Listo? Entonces aquí me doy cuenta que tengo una cohesión que más o menos está entre 7 y 8. Y también podría tener una cohesión que está más o menos como entre 22. Esas serían como las opciones que yo tengo. Y si yo me voy al ángulo de fricción, tendría un ángulo de fricción de 0. O sea, con 0 se generaría ese criterio.
y tengo un ángulo de fricción que está más o menos entre 11 y 12. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro análisis, que es un análisis de dispersión. Este análisis de dispersión, pues aquí en la ventanita original, este análisis de dispersión lo vamos a encontrar, ¿dónde está el análisis de dispersión? Ah, no, es que este no es, me fui al otro proyecto que tenía, este sí es. Análisis de dispersión es este, el que ustedes ven acá la gráfica como con unos punticos. Este análisis de dispersión nos va a permitir obtener pares de datos. O sea, nosotros ahorita hicimos el análisis solamente de la cohesión o solamente del ángulo de fricción. Ahora lo que vamos a hacer es graficar la fricción con la cohesión y vamos a analizar cuáles de esos pares de datos de estos dos parámetros de resistencia tengo que, o digamos que van a cumplir con el criterio de tener un factor de seguridad que va entre 0,95 y 0,99. Entonces, vamos a poner en el eje horizontal, vamos a poner la cohesión y en el eje vertical vamos a poner la fricción. Aquí vamos a ponerle un criterio para que él me los pueda identificar. Nos vamos a dar cuenta que nos va a salir una nube de puntos. Entonces, él nos va a identificar los puntos que van a tener este criterio. Este criterio realmente es un criterio de falla, o sea, donde está fallando el material. Esta es mi nube de puntos. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a analizar. Cada uno de estos par de datos de cohesión y de fricción, o sea, la coordenada de este punto, me va a cumplir, o fueron los datos que el programa utilizó en su análisis estadístico. ¿Listo? Pero como yo le puse que él me identificara los puntos que dentro de toda esta nube de datos cumpliera el criterio de falla, o sea, que el factor de seguridad esté muy cercano a 1, entonces él me los va a identificar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos triangulitos que están rojitos. ¿Sí? Esos triangulitos quiere decir que estos valores generaron un factor de seguridad con el criterio que yo estoy utilizando. Pero pues así en esta gráfica pues no puedo identificar muy bien, no puedo identificar muy bien los datos que me están cumpliendo con el criterio que le puse. Entonces voy a aplicar este valor acá, que él solamente me muestre los datos que están dentro del criterio que yo le puse. Entonces, ahora sí me va a depurar muchísimo esta gráfica, esta nube de puntos, y vamos a tener aquí los puntos que me están cumpliendo, o sea, estos puntos, digamos que las coordenadas de estos puntos corresponden a los parámetros de resistencia de Mort Coulomb, de cohesión y el ángulo de fricción, que cumplen con el criterio que le estoy poniendo, que es un criterio en donde el material falle, que esté muy cercano a 1. Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos tres pares de puntos, tres pares de parámetros de resistencia al corte. Aquí le voy a poner, digamos, un valor de 22. Y aquí voy a buscar cuáles son estos puntos. Entonces tenemos, digamos que tres puntos, tres pares o tres parámetros de resistencia al corte que me están cumpliendo con el criterio que le puse de falla. Entonces tendríamos un valor de una cohesión de 7 kilonewton por metro cuadrado con un ángulo de fricción de 10, o de 11 grados. Tendríamos otro posible par de datos que sería 8 kilonewton por metro cuadrado y un ángulo de fricción de 10,5 grados. Y tendríamos un valor mucho más bajo, en donde tenemos una cohesión de 21 kilonewton por metro cuadrado con un ángulo de fricción de 7 grados. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para escoger el dato? Digamos que cualquiera de estos datos podría funcionar. Entonces yo lo que haría es empezar a analizar
em, estos datos con respecto a los resultados de corte directo que teníamos. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros teníamos una cohesión de 30 y un ángulo de fricción de 22, ¿sí? Y aquí estamos dándonos cuenta que el ángulo de fricción se me está bajando mucho. Entonces, digamos que podría no ser el más adecuado. Acá tenemos un ángulo de fricción de 11 grados, y aquí también tendríamos un ángulo de fricción prácticamente de once grados. Entonces, ¿cuál escogeríamos acá? Podríamos escoger este 7, este valor. ¿Por qué escogemos este valor máximo? Porque el ángulo de fricción es probable que no se degrade tanto como la cohesión. Si nos damos cuenta, una de las factores que generó el deslizamiento fue la infiltración de escorrentía superficial por lluvias en la masa del material de estas margas verdes que llegaron a las margas negras, generando la superficie de fallo. Entonces, lo más probable es que se haya degradado el material, se hayan degradado la resistencia o la cohesión como parámetro de resistencia al corte. Se ha degradado mucho más que el ángulo de fricción. Estos resultados dependen del rango de materia, del rango de datos que yo le estoy dando. Si ustedes se dan cuenta en estos análisis, ellos encontraron unos datos con unas dispersiones muy, muy altas. O sea, encontraron una cohesión que va de 0 a 70 y un ángulo de fricción que va de 7 a 38, ¿sí? Es probable que yo pueda analizar, ya teniendo los datos de los resultados del laboratorio, y pueda encontrar unos rangos mucho más bajos. O sea, con una dispersión no tan alta como los resultados de corte directo que encontramos acá. Pero pues como estamos analizándolo con respecto a los resultados que tenemos de este proyecto, pues lo vamos a hacer así. Digamos que si ya fuéramos a hacer el análisis y tuviéramos todos los datos del laboratorio, probablemente podríamos desechar alguna información y encontrar información que por criterio geotécnico sería la más adecuada para el tipo de material que estoy utilizando. Para este análisis, para este ejemplo, vamos a utilizar este par de datos. Entonces vamos a utilizar una cohesión de 7 kilonewton por metro cuadrado con un ángulo de fricción de 11 grados. Bueno, entonces aquí nos vamos a nuestro modelo y nos vamos a ir nuevamente a nuestra ventana de modelado. Vamos a irnos aquí a la opción de los parámetros y vamos a cambiar esto un poco. Entonces le vamos a poner a este valor de cohesión 11 kilopascales y al valor de la fricción de 7 grados. Nos vamos a ir a la parte estadística y vamos a encontrar vamos a encontrar un error. ¿Cuál es el error? Que él, para obtener el valor mínimo del rango, él resta este valor de siete grados y le resta 15 grados, pero eso nos daría un valor negativo y él no, él solamente trabaja con valores positivos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este valor mínimo relativo, lo vamos a poner como 7, y este valor mínimo relativo lo vamos a poner como 11. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer un rango para el ángulo de fricción entre 0 y entre 23, 23 grados. Y una cohesión entre 0 también y entre 51 kilopascales. Entonces, vamos a ver qué nos da con este nuevo rango de datos y estos datos de promedio. Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a mirar los resultados en nuestra ventana de interpretación y se nos bajó mucho. Se nos bajó a 0.755. Entonces vamos a analizar nuevamente, hacer nuestro análisis de dispersión
Nos vamos a ir aquí a los... Y aquí ya se nos van a presentar muchos más datos. Por lo que redujimos muchísimo el rango de valores que estábamos utilizando. Entonces, vamos a poner aquí. Y vamos a mirar los datos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, tenemos unos valores ya de una cohesión muy bajita, con una fricción de 11. Tenemos aquí un valor de 7,2. Vamos a utilizar este valor, de 7,2 y 11. Entonces nos vamos a ir nuevamente a nuestra ventana de modelación. Vamos a aumentarle un poquito acá el valor del ángulo de fricción. Él automáticamente, si ustedes se dan cuenta que automáticamente me va a cambiar el valor de medio que utilizan los análisis estadísticos. Vamos a ver cuánto nos da. Y nos está dando muy bajito. Bueno, pues vamos a ir nuevamente a nuestro análisis de dispersión. Este valor que al que estábamos revisando. Y aquí ya nos cambió un poco los valores que encontró. Entonces vamos a subirle un poco a la cohesión para que nos dé el valor que estamos buscando. Entonces si nos damos cuenta aquí podemos tener una cohesión más o menos del orden de 9,6 y una fricción de 10. Acá tenemos que cambiarle este valor. Y aquí ya tenemos un valor que está muy cercano a 1, de 0,95. Vamos a mirar en los otros métodos. Aquí tenemos un valor de 0,96, un factor de seguridad determinístico de 0,96. Eso quiere decir que con esos valores que yo le puse, ya voy a tener una falla del material. Y voy a estar muy cercano a esta zona en donde comienza la falla del material. Bueno, acá también podemos ver una probabilidad de falla de 9,4 y vamos a poder ver un índice de fiabilidad de 1,3. Quiere decir, esto tiene que ser más o menos 3 o mayor de 3, quiere decir que el material está fallando. Lo mismo tanto en el normal como en el log normal, que nos está dando 1,5. Son valores de estadísticos. Como él saca tantos resultados, más o menos saca unos 1.000 resultados, entonces con esos valores es que él va a sacar estos análisis estadísticos. Bueno, vamos a analizar un poquito aquí em, qué es lo que hizo el programa internamente. El programa internamente lo que hace es generar estas dovelas o estos cortes. Mm, y para cada uno de los cortes va a hacer todos estos análisis. Entonces va a sacar todas las cargas resistentes, las cargas actuantes,
y lo que va a hacer es sacar un factor de seguridad que viene, acá lo podemos mirar. Aquí tenemos, ustedes se dan cuenta, una resistencia al corte, que es de 60,0184, y una carga al corte, digamos, un corte, unos esfuerzos al corte, que son de 62,7. Con estos valores sacamos este factor de seguridad. Y él lo hace para cada una de las dovelas y nos da el más desfavorable, que por ahí puede fallar. Todas nos está dando un factor de seguridad igual. Listo. Aquí también podemos hacer un análisis con estas gráficas de sensibilidad, en donde lo que hacemos es mirar cómo va variando. Miremos la cohesión, la fricción. Entonces, esta fricción, cómo va variando con respecto al factor de seguridad. Y también podemos hacer un análisis aquí. Le ponemos, tenemos que salirnos de acá. Este análisis. Cogemos la superficie y le ponemos esta gráfica. Esta gráfica la vamos a hacer respecto a la resistencia al corte. Aquí nos vamos a dar cuenta, si ponemos unas ventanas, cojamos esta y esta. Esta es la longitud que corresponde a la longitud viéndola en horizontal de la superficie de falla. De aquí podemos ir viendo cómo va cambiando nuestra resistencia, bueno, nuestras cargas que le estoy aplicando al corte. Podemos ver dónde es la zona más crítica, que sería en esta zona, y ahí podemos analizar las dovelas. Digamos, si yo tuviera otra conformación de talud, yo podría, con este análisis, podría revisar cuáles son las zonas más desfavorables, las zonas más vulnerables de la nube. Bueno, entonces volvamos aquí a nuestro modelo y vamos a hacer un análisis eh, de, de, de estadístico para el nivel freático. Entonces, cuando yo tengo aplicado acá, nos vamos a ir a nuestra modelación. Cuando yo tengo aplicado aquí, ustedes se dan cuenta de la sensibilidad y el análisis de probabilidad. Entonces se me abre acá una ventana de estadística y puedo analizar probabilísticamente cómo me va a cambiar los análisis de estabilidad de talud haciendo un cambio en el nivel del nivel freático. Entonces, vamos a mirar o a darle el valor de un valor máximo de nivel freático. Vamos a hacer por acá. Vamos a decirle que este nivel freático va a afectar a todos los materiales que tenemos. Y vamos a darle, aquí en estadístico, vamos a darle el valor mínimo del nivel freático. O sea, yo voy a hacer un análisis, es muy parecido a lo que hicimos con los parámetros de resistencia, pero con el nivel freático. Un análisis de sensibilidad y estadístico. O sea, el estadístico lo que hace es generar muchos valores y el de sensibilidad lo que hace es ir analizando cómo va a ir cambiando el factor de seguridad en la medida que yo voy cambiando cada uno de los parámetros. El que ya hicimos, el otro cálculo que ya hicimos, fue de los parámetros de resistencia al corte. Este es del nivel freático. Ahora vamos a volver aquí en las propiedades. En estas propiedades vamos a hacer lo mismo que hicimos en las propiedades para los parámetros de resistencia al corte. Entonces acá vamos a ponerle
una normalizada media, el tipo de distribución, si yo utilizo un uniforme o utilizo una campana de Gauss, y si utilizo una campana de Gauss, ¿cuál vez va a ser mi normalizada de mi desviación estándar? Utilicemos estos valores que vienen por defecto. Nos vamos a ir a nuestro resultado y nos vamos a ir a esta gráfica de sensibilidad. Acá, si nos damos cuenta, ya nos va a aparecer aquí la sensibilidad para la ubicación de la tabla de agua del nivel freático. Vamos a escoger para cuál análisis o para cuál método de análisis vamos a aplicar este análisis de sensibilidad y él nos va a botar esta gráfica. Entonces, vamos a ponerle acá que nos dé el valor exacto para un factor de seguridad de 1. Y aquí nos va a arrojar que es 0,37. Un punto, digamos, 0,40 más o menos. ¿Qué quiere decir ese 0,40? Quiere decir que vamos a mirar el 40% de la longitud que hay entre mi nivel freático mínimo y mi nivel freático máximo, y al 40% de ese valor va a ser mi valor crítico. Entonces, si nos vamos a nuestro modelo, entonces, yo acá tengo mi valor máximo y mi valor mínimo. Entonces, yo tengo aquí mi valor máximo y mi valor mínimo. Esto quiere decir que esto más o menos está al 40% de este valor. O sea que mi nivel freático más crítico, el que me va a generar ese criterio de falla, va a ser por acá. Va a ser muy cercano al intermedio. ¿Sí? Hagamos una variación y vamos mirando a ver cómo cambia. Bueno, nos vamos a nuestra ventana de modelación. Nos vamos aquí a la parte estadística, las propiedades estadísticas, y vamos a mirar cómo cambia si yo utilizo una distribución uniforme. Entonces vamos a irnos aquí en nuestro análisis. Vámonos con Spencer, creo que quedamos mucho ahorita. Vamos a ver acá el valor exacto. Factor de seguridad 1. Ay, nos dio lo mismo. Nos dio básicamente lo mismo. 37. A ver, cambiémosle acá. Vamos a ver si cambiémosle aquí y pongámosle no 0,5, sino 0,3. A ver cómo varía. Entonces él nos bajó el intermedio acá, o el promedio. Más bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya nos cambió el factor de seguridad determinístico. Subió un poquito, por lo que le bajé el nivel freático, subió un poquito. Todo esto lo hace con los valores medios, tanto de parámetros como de nivel freático. Y si queremos revisar ya los análisis de sensibilidad, tenemos que ir a las gráficas. Bueno, este ya nos bajó a 0,34. Si ustedes se dan cuenta, el crítico siempre está muy cercano al intermedio. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis, bueno, ya habíamos hecho algo así, pero vamos a volverlo a hacer. Un análisis con una superficie de falla circular. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiarle acá. Vamos a ponerlo ya no con la grilla, sino que él haga un autorrefinado. Entonces, con el autorrefinado no tenemos que generar la grilla, sino que lo hace internamente. Y aquí ya vamos a tener un valor mucho más bajito de que obtuvimos con nuestro análisis
con la superficie real, la superficie no circular. ¿Por qué? Porque él va a involucrar más material y va a generar muchas más cargas. Y si lo vemos aquí, por ejemplo, va a generar unas dovelas mucho más grandes, ¿no? Entonces va a generar unas cargas mucho mayores que esta resistencia al corte pues va a tener un valor del 50% menos de lo que teníamos en el otro cálculo. Vamos a hacer un análisis acá, lo mismo, pero vamos a variarle y vamos a poner los valores máximos que obtuvimos de los resultados de corte directo para esta capa de material que es el que estamos analizando, que es la marga arcillosa verde. Entonces le vamos a poner una cohesión de 70 kilopascales y un ángulo de fricción de 38. Fueron los máximos que encontraron en el análisis de corte directo. Y aquí ya obtenemos una superficie muchísimo más grande. O sea que con estos valores ya se nos estaría fallando el material. Vamos a borrar este nivel freático. Le volvemos aquí a nuestro modelo. Vamos a quitar nuestro análisis estadístico por un momento. Y ahora sí vamos a borrar nuestro nivel freático. Con los valores máximos y sin nivel freático, vamos a tener un resultado de falla también en los tres métodos que estamos utilizando. Ahora vamos a mirar, ahora vamos a mirar entonces cuáles son las consideraciones para estabilizar nuestro TAP. Entonces, ¿qué se hizo en obra? Se plantearon una fila de pilotes al pie del talud de 15 metros, o sea, en esta zona, aquí, una fila de pilotes de 15 metros de profundidad y una fila de pilotes a media altura de 25 metros. Como nos damos cuenta, estos pilotes tienen que sobrepasar esta superficie de falla que tenemos y en este caso están introduciéndose en nuestro material de margas oscuras. Esto con el objetivo de tener un factor de seguridad de 1.5, ¿sí? Que sería para un talud permanente. Entonces, para esto vamos a hacer un análisis. Vamos a irnos nuevamente a nuestro análisis original, a este análisis. Mm, sí. A este análisis original que teníamos. mm, Este. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro análisis. Vamos a ponerle los valores que teníamos de cohesión y fricción que obtuvimos en nuestro análisis de retrocálculo. Nos damos cuenta aquí nos da punto 96. Y vamos a hacer un retrocálculo un retrocálculo para los análisis de los elementos de estabilización del talón. Entonces, él me permite colocar un solo punto de análisis. O sea, yo voy a hacer dos filas de pilotes en la parte de abajo y en la parte intermedia, pero él me permite solamente poner un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un punto en la parte central del talud. Entonces, este punto lo vamos a poner aquí como estaba en esa presentación,
Si ustedes se dan cuenta, vamos a poner un punto aquí en donde yo voy a generar una carga suficiente para buscar un factor de seguridad de 1.5. Este punto, él me va a preguntar la elevación del punto. Entonces la elevación la vamos a poner en 825. Pongámosla igual que en la que estamos mirando. 5 acá. Entonces, 825. ¿Y cuál va a ser nuestro criterio? Nuestro criterio es que él va a buscar un factor de seguridad de 1.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él va a buscar una carga suficiente, aquí una carga, que me estabilice todo este talud para buscar un factor de seguridad de 1.5. Con esta carga es que vamos a mirar qué resistencia le vamos a poner a estos pilotes para que ya con los pilotes me genere este factor de seguridad 1.5. Entonces vamos a hacer el análisis. Y la fuerza que yo necesito, la fuerza pasiva que yo necesito para poder obtener un factor de seguridad de, de 1.5 es de 3.363. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, voy a ponerla por acá, 3.300, 3.400. Vamos a dividirla en dos, o sea que más o menos sería de 1.700 kilonewton por cada una de estas filas que vamos a poner. Entonces vamos a crear nuestras filas de pilotes. Y vamos a incluir un soporte. Mm, Creo que la voy a poner más o menos como la había puesto en el análisis que yo había hecho. Ah, bueno, aquí lo que podemos hacer es poner una reglita, poner una lineecita. Bueno, vamos una reglita. A ver hasta dónde llega. Los, 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 los 15 metros estarían más o menos del orden por acá. 15 metros, sí, por la parte baja del talud. Más o menos tendríamos este valor. Y los 25 metros para la otra línea de pilotes, la podemos buscar acá, más o menos daría 15 metros. Ahora sí vamos a adicionar nuestros pilotes. Entonces, ya como tenemos aquí nuestro valor de 15 metros y de 25 metros, nos vamos a ir aquí que podemos darle los parámetros para los pilotes. Y aquí en esta parte vamos a poner cada cuánto vamos a poner pilotes, eh, digamos que en nuestro eje que está perpendicular al modelo. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo unitario, ahorita miramos y podemos variar esto. Vamos a poner el valor de 1.700. En este caso yo lo estoy haciendo los mismos pilotes para las dos líneas de pilotes. Yo podría refinar esto, o sea, podría ponerle aquí una resistencia, aquí otra resistencia, pero vamos a hacer un análisis muy, muy general y ya después uno lo puede refinar. Vamos a hacer nuestro cálculo. El 700. Vamos a coger acá los micropilotos, o sea, que ese soporte número 1, que fue el que quedó asignado a estos pilotes que ya dibujamos. Vamos a ponerle aquí 1.700 y vamos a ponerlos como pilotes pasivos. 1.700. Ahora sí. Ahora sí. Y como nos damos cuenta, ya tenemos un factor de seguridad de 1.5
y ya tenemos que esta fuerza que estábamos analizando en nuestro análisis de retroactivo nos está dando de cero, obviamente, porque tenemos un factor de seguridad de más de 1,5. Entonces, ahora sí, podríamos pensar en no poner los pilotes cada metro, sino, por ejemplo, cada dos metros o cada 3 metros. Entonces, si yo pongo pilotes cada 2 metros, cada pilote tendrá que resistir el doble de lo que ya habíamos calculado acá. Digamos que los vamos a poner cada 2,5. Entonces vamos a coger este 1700 y lo vamos a multiplicar por 2,5. Entonces vamos a utilizar una fuerza de 4.250 kilonewtons. Acá, 4.250 kilonewtons. Y le vamos a poner aquí 2,5. O sea que vamos a espaciar en el sentido perpendicular al modelo los pilotes cada 2,5 y les vamos a poner una fuerza de 4.250. Vamos a ver. Listo, nos va a dar pues, prácticamente el mismo factor de seguridad, pero aquí ya estamos utilizando unos pilotes cada 2,5 metros, de 15 metros y de 25 metros, que están pasando esta superficie de falla que yo encontré y generando una estabilidad en este talud de 1,5, que ya sería un factor de seguridad para taludes permanentes. Si yo tengo taludes que no van a ser permanentes, podríamos tener factores de seguridad de 1,3. Yo también podría hacer aquí análisis de sensibilidad. Bueno, acá, ya aquí como apagué, pues vamos a poner aquí en estas propiedades, aquí en la parte estadística. No sé mm, Aquí yo también puedo hacer un análisis estadístico de la resistencia. Entonces vamos a hacerlo con el tipo de soporte 1, con la resistencia para el corte y con una distribución normal. No, hagamos una distribución uniforme. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo que hicimos ahora. Entonces tenemos un valor medio que ya lo calculamos de 4.200 kilonewton y vamos a refinarlo un poco. Entonces de pronto vamos a ponerle aquí que sea el valor relativo mínimo, o sea que me baje más o menos unos 100 kilonewton y que me suba unos 100 kilómetros. Pongámosle aquí un poco más. La idea es refinarlo para optimizar el valor de la resistencia que yo tengo que tener en esos pilotes. Pongámosle menos 300 o menos 250. O sea que va a ser un análisis desde 4.000 kilonewton hasta 4.350. Ahora sí. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra gráfica de sensibilidad para analizar la resistencia de esos pilotes. Y aquí vamos a decir que nos dé un valor exacto de factor de seguridad de 1. Bueno, aquí encontró un valor de 4.000 como mínimo para un factor bueno, aquí igual, como se está saliendo de este rango, si ustedes se dan cuenta, el valor de 1, entonces vamos a ponerle un valor de 1. También se nos está saliendo del rango 4.000. Bueno, para el ejemplo, pongámosle un valor un poco más alto para mostrarles. Entonces aquí nos va a mostrar que para un factor de seguridad de 1.6. Ah, no, claro, por lo que acá estamos por fuera del rango. Entonces acá pongámosle un valor de 1,55, porque nos den la mitad. Lo que les quiero mostrar es esto, es que nos va a permitir ver qué resistencia tengo que ponerle al pilote
para un valor de factor de seguridad determinado. Digamos que este rango fuera un poco más grande, pasa que lo dejé muy corto. Ahorita de pronto volvemos a hacer el análisis. Digamos, para un valor de factor de seguridad 1.55, yo tendría una fuerza exacta de 4096. Esto es para un espaciamiento de pilotes de 2.5. Vamos a cambiar acá. Vamos a ponerle un ranguito más grande para poder jugar un poco con ese valor. Lo puse muy pequeño aquí. Entonces digamos que pongámosle un relativo mínimo, quitémosle 1000 y aquí 1000. Listo, le vamos a nuestra gráfica de sensibilidad. Pero sin embargo nos siguen dando unos valores de factor de seguridad que están por encima del 1.4. Pero aquí ya me está mostrando el de 1.5. Entonces me voy al valor exacto y tendríamos un valor de 3746. Esto está para Bishop. Hagámoslo para Spencer. Ese es el que estábamos utilizando. Nos daría un valor exacto de 3646. Acá. Vamos a ver qué nos da. Nos debería dar un valor exacto de 1.5 con Spencer. Ahora sí, nos dio exactamente un factor de seguridad de 1.5. O sea, ahí lo que hicimos fue optimizar este valor de resistencia al corte del pilote, para que nos dé exactamente el factor de seguridad que yo necesito. Y así podríamos optimizar estos pilotos. Yo también podría poner acá diferentes resistencias para estos pilotes cortos como para estos pilotes largos. Entonces yo podría poner aquí un support 2, más o menos de 3600, pongámoslo, que es el verdecito. Vamos a cambiarle acá a los pilotes. Vamos a borrar este pilote acá. Y vamos a crear un pilote con soporte 2. Listo. Entonces acá tendríamos un pilote con el tipo de soporte 2 y un pilote con el tipo de soporte 1. Vamos a ver cómo nos cambian los resultados. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos necesitando mucho, que acá yo le bajé la resistencia a estos pilotes pequeños. Entonces yo lo que podría hacer es cambiar, ahora acá lo estamos poniendo cada 2.5, aquí pongámoslos cada metro, cada 2 metros, y vamos a subir un poquito a esto. Bueno, acá estaba cometiendo un error porque no estaba utilizando mi cuenta. Entonces, 3600 y pongámoslos cada 1 metro, cada metro. Listo, ahora sí. Entonces, si nos damos cuenta, nos da un factor de seguridad mucho más alto. Entonces, podríamos variar el distanciamiento entre los pilotes más pequeños, que son estos soporte 2, y podríamos ponerlos, por ejemplo, cada 0.5. Podrían ser unos micropilotes. Vamos que yo podría pensar en poner unos micropilotes aquí y unos pilotes en la parte de arriba. Acá podemos irnos nuevamente a este análisis de sensibilidad. Bueno, aquí tengo que ponerle unos valores para el análisis de sensibilidad del soporte 2.
Pilotes. Acá yo también puedo hacer análisis del espaciamiento. O sea, yo puedo hacer análisis de espaciamiento y análisis de la resistencia del piloto. Pongámosle un informe. Y para el soporte 2 también vamos a hacer un análisis de sensibilidad con una distribución uniforme, una distribución estadística uniforme, para optimizar esos valores. Que acá me está dando muy alto, ¿no? Vamos a bajarle aquí a los... Ahí está. Vamos a ponerlos cada 3.5 para buscar una opción más optimizada. Me sigue dando altísimo. Cada 2 metros. Entonces, y ahora sí lo estoy acercando. 1,473. Entonces ahora sí vamos a mirar nuestro análisis de sensibilidad. Vamos a variar los pilotes pequeños, micropilotes, con un valor exacto aquí de 1,5. Nos está dando 3.900. 3.900. Y aquí nos da exactamente un factor de seguridad de 1,5. Entonces, con la optimización que hicimos, podríamos llegar a que necesitamos unos pilotes, unos pilotes o micropilotes de 15 metros con una resistencia de 3.900 kilonewton y en la parte intermedia unos pilotes de 25 metros con una resistencia de 3.646. Obviamente que esto uno puede jugar con esto. O sea, yo puedo variar, puedo ponerle sensibilidad al desplazamiento, podría también poner una fila de pilotes aquí arriba. Bueno, uno puede jugar. O sea, la idea de este ejercicio que hicimos hoy ya finalizando, es que ustedes se dan cuenta que este software de Slide es un software que a pesar de que es muy sencillo y es un software muy intuitivo, porque es bastante intuitivo, nos permite hacer análisis no solamente de equilibrio límite, el que estamos acostumbrados normal, sino que podemos hacer retrocálculos, podemos hacer análisis de sensibilidad, podemos combinar estos análisis de sensibilidad con análisis estadísticos. Podría yo empezar a jugar con otra cantidad de cosas, podría poner otro tipo de elementos, no solamente micropilotes, sino de pronto unas inyecciones. Podríamos empezar a jugar también con el ángulo de los taludes. Digamos que nos permite hacer muchas cosas. Podríamos empezar también a mirar cuánto tengo que bajar el nivel freático. Por ejemplo, si yo no quiero utilizar pilotes o espaciamientos tan cercanos, entonces podríamos alejar los pilotes y empezar a jugar con el nivel freático y ya plantear más bien un abatimiento de ese nivel freático con unos caisson drenantes o cosas de estas. O sea, la idea es que podemos aplicar una cantidad de elementos que nos permitan llegar a los factores de seguridad que yo esté buscando. mm, para poder obtener unos resultados que satisfagan el diseño que estoy haciendo. Bueno, ya está, ya terminamos acá. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud que les pueda solucionar.
Ingeniero, buenas noches. Ahí tenemos una consulta en el Zoom. Sí, su audio, ingeniero, está apagado. Ay, ya, perdón. Claro que sí. Dice, sería similar con muros de contención. Sí, aquí podemos también analizar muros de contención. eh, Podemos ponerles anclajes y podemos también hacer variación de la resistencia de esos anclajes. Que como nos dimos cuenta en el módulo, a ver, voy a volver a compartir acá la pantalla. Sí se visualiza, ingeniero. ¿Ahí se visualiza? Sí, Ah, sí, espérate, ahora yo lo sí. minimizo, aquí está. Ahora sí, digamos que yo tuviera acá unos elementos, vamos con un soporte 3. En el soporte 3 ya podemos poner, por ejemplo, anclajes. Podríamos poner anclajes pasivos o activos. Y podríamos también hacer una estadística. Aquí podríamos incluir un elemento. Bueno, tendríamos que cambiar aquí los materiales. Digamos, si queremos poner, por ejemplo, una pantalla anclada. Vamos a hacer un material aquí, material 3 con una resistencia muy alta, que me simularía, por ejemplo, un concreto. No, no me quedó mal. Ah, no, sí, es un material 3 que me quedó moradito. Ah, si pongámosle no, no me le gris, un gris. ¿Sí? Y podríamos aquí jugar también con esas pantallas. Podríamos ponerle aquí unos valores adicionando este elemento que le pusimos nuevo, este anclaje que le pusimos nuevo. Y podríamos buscar la capacidad de este anclaje. Digamos que estamos variando de 500 kilonewton, un valor de cero, no le pongamos mínimo, y un valor máximo. ¿Sí? Digamos que para este modelo vamos a reemplazar, por ejemplo, estos pilotes por estos anclajes. Entonces vamos a borrar estos pilotes y podemos hacer un análisis, lo mismo. Necesitaríamos un adicional de 384 kilonewton, 400 kilonewton, pongámoslos acá. Ah, bueno, no, dejémoslo así, hacemos el análisis de sensibilidad. Entonces miramos aquí, le damos por acá, le ponemos un valor, me está dando 746 kilonewtons, 200, no, o 705. Y tendríamos el factor de seguridad con una pantalla anclada, ¿sí? Lo mismo, si tenemos un muro, digamos que vertical, podríamos poner nuestro muro, ponemos unos anclajes y podríamos mirar cuánto necesitamos para los anclajes. Y digamos que así podríamos ir jugando un poquito con esto, lo que les decía ahorita, yo podría poner aquí varias filas de anclajes y reemplazar, por ejemplo, estos pilotes. O podría poner, o combinarlos. Pues,
digamos, unos pilotes por acá arriba y unos anclajes un poco más cortos. Podríamos jugar, o sea, digamos que la idea de estos programas, tanto Plaxis 2D como como el Slide versión 6 nos permiten montar un modelo y jugar con esos modelos, jugar con los elementos. Bueno, digamos que el Plaxis no me permite hacer análisis de sensibilidad y de, con análisis de sensibilidad y de eh, estadísticos, pero sí me permite hacer los análisis. Entonces yo podría ir variando las capacidades, las resistencias. El slide ya me permite hacer ese tipo de análisis. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer este análisis en Plaxis, no podría hacer el análisis de sensibilidad de retrocálculo, sino que tendría que irme ya con unos valores e ir modificando. El Plaxis 2D tiene una limitante para hacer análisis de estabilidad de taludes, y es que no me permite hacer análisis de estabilidad de taludes con factores de seguridad menores de 1. O sea, no me permite generar falla, porque el modelo colapsa. Entonces, tendría que yo de pronto jugar un poquito con esos dos programas. De pronto, inicialmente hacer análisis de estabilidad en Slide, llevar estos valores a Plaxis para poder obtener otros valores, otros resultados que me puede presentar Plaxis 2D. Por ejemplo, análisis ya de los elementos que yo estoy utilizando. Me puede dar los diagramas de momentos, de resistencia al corte, resistencias normales, de cargas normales, perdón. Entonces yo podría, digamos que complementar estos dos software para poder obtener más datos y más resultados. ¿Listo? Eso lo veríamos en el curso. En el curso vamos a ver cada una de estas cosas que vimos. La idea es que las vamos a ver muy detenidamente. ¿Sí? Vamos a empezar con lo más sencillo, con unos taludes, con lo más sencillo. Después vamos a empezar a mirar los elementos que podemos utilizar. Después vamos a mirar los análisis estadísticos, los análisis de sensibilidad. Y vamos a llegar, digamos que eso sería como un proyecto final para ustedes, poder empezar a jugar con un modelo y poder dar como resultado diferentes opciones o diferentes escenarios para ya poder presentar un escenario o el escenario más óptimo desde el punto de vista económico y técnico, que es lo que uno siempre hace en los proyectos. Uno generalmente en un proyecto busca dos o tres alternativas y hace unos análisis desde el punto de vista técnico y económico y busca el más óptimo, ¿cierto? Pero como se dieron cuenta, en estos software es muy fácil hacer esos análisis. O sea, yo puedo hacer varias opciones muy rápido, puedo hacer análisis de sensibilidad, optimizar los elementos y buscar opciones eh, que finalmente el programa es el que me está haciendo un análisis. Cuando yo ya tenga mi opción final, puedo pasar, por ejemplo, esta opción a un Plaxis 2D y empezar a mirar ya otros elementos que me puede dar el Plaxis, otros resultados, ya más de la parte estructural, más de los desplazamientos que se me pueden generar en el talud. Y puedo empezar a jugar con estos dos software para poder dar un soporte muy bueno, muy completo, muy óptimo para las opciones que yo dé cuando esté trabajando y cuando esté dando mis resultados. Ya teniéndolo en Plaxis, yo puedo hacer etapas constructivas y puedo ir calibrando estas etapas a medida que yo voy haciendo mi obra. Entonces, en la medida que voy haciendo mi obra y voy midiendo desplazamientos, voy midiendo esfuerzos, yo puedo ir optimizando mi elemento de Plaxis, mi modelo de Plaxis 2D, y ya puedo tener un modelo que me puede eh, generar unos análisis a futuro. Por ejemplo, yo puedo poner ya análisis de consolidación, puedo empezar a jugar con esto. Entonces, pues la idea de este ejercicio era ese, ¿no? Poder mirar el potencial de un software de estos. Este software adicional a todo lo que vimos tiene análisis de flujo por elementos finitos, no de desplazamientos, no de esfuerzo de formación, sino de flujos. O sea, yo puedo ponerle flujos de agua y puedo con esos flujos generar unas presiones de poros y mirar cómo se me puede afectar mi estabilidad del talud. Eso también lo veremos en el curso. Entonces yo puedo combinar un montón de elementos, un montón de cosas en unos programas que son bastante sencillos y bastante intuitivos. Bueno, no sé qué otra pregunta haya.
Bueno, con respecto a acá me están haciendo una pregunta del tema de HU. Yo utilizo HU1 cuando yo quiero tener en cuenta una influencia del nivel freático en toda la masa que yo estoy analizando, todo el estrato. Yo lo pongo por los estratos. Si yo le pongo un valor menor de 1, quiere decir que estoy haciendo una influencia menor. Entonces, digamos, le pongo 0,5, quiere decir que voy a utilizar, es como si yo pusiera un nivel freático en la mitad del estrato, algo así. Dice ingeniero cómo, espérate, que me pasó. Cómo colocar capas saturadas en el slide que estén por encima de la capa freática. Ahí yo lo que podría utilizar es el peso unitario saturado eh, como análisis, digamos que dentro de los análisis. Vamos a mirar un poquito eso. Digamos que yo tengo acá, digamos que yo tengo aquí mi nivel freático por acá. Entonces, yo podría, como no estoy haciendo un análisis de elementos finitos, o sea, no estoy generando presión de poros, lo que me va a generar el agua es que el peso unitario me va a cambiar y me va a generar, pues obviamente, las cargas hidrostáticas. Entonces, acá, pues yo utilizaría ya mi peso unitario saturado. Y aquí podríamos utilizar nuestro análisis de tabla de agua o podríamos utilizar el RU. Entonces acá estaríamos diciendo que el material, el nivel freático estaría por acá, en esta capa que hemos llamado estas margas verdes oscuras. Y de pronto aquí un 0,5 de una influencia de esa carga hidroestática que estoy utilizando. También podría utilizar acá un material saturado, lo podríamos como el no saturado, podríamos aumentarle para tener en cuenta el peso de esa agua. En, 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 eh, en el caso que yo utilice análisis de flujos de agua, ahí ya podría empezar a jugar un poquito más con eso, ¿sí? Con cómo podría analizar el suelo que está por encima del nivel freático y qué modelo, él tiene unos modelos para poder analizar los suelos parcialmente saturados que están por encima del nivel freático, en donde podríamos utilizar unas distribuciones lineales o con unos modelos, que eso ya lo veríamos en el curso como más específicamente. ¿Listo? En el tema personas y necesito que los pilotos son móviles. Bueno, esta pregunta es bien interesante porque precisamente en este, en este ejercicio que hicimos hoy, yo les había comentado inicialmente que ellos habían puesto el botadero acá abajo, abajo del talud. Ese material que habían dispuesto aquí abajo del talud sirvió para estabilizar un poco más, digamos que para que no se generara una remoción en masa más grande. Lo que hizo fue lo que están comentando acá en la pregunta, y es que en la parte baja del talud, acá, yo le pongo un sobrepeso y de alguna forma eso me va a ayudar a estabilizar el talud, o sea, a que me genere aquí una mayor resistencia de fricción y pues poder generar un factor de seguridad mayor. Esa es una de las formas también que podríamos utilizar para estabilizar el talud.
Eso lo hicieron en este caso, o sea, en este caso que estamos estudiando hoy, precisamente no retiraron el material que habían dejado en esta zona de botadero, precisamente para no desestabilizar más la zona de remoción en masa. Y plantearon también la utilización de estos pilotes. Utilizaron una solución combinada en donde lo que hicieron fue poner una carga en la pata del talud, eh, y poner las filas de pilotes. Bueno, digamos escoger una función o el tipo de función que yo utilice acá en Slide, de pronto es ya más por criterio. Digamos que si yo, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, vamos a utilizar una función log normal. Acá vamos a poner una desviación estándar de 3 y log normal. Cuando yo hago el análisis acá y me voy a mi gráfica de dispersión, entonces se van a dar cuenta que ya no se va a ver esa nube de puntos, ¿sí? Sino que él va a concentrar los valores en el centro de lo que yo estoy buscando. O sea, acá de alguna forma vemos la campana de Gauss aquí bien dibujada, ¿sí? Entonces, digamos que si yo quiero tener valores uniformes, o sea, que yo quiero tener valores de todo tipo, yo pondría una distribución normal, una distribución no normal, uniforme. Si yo quiero empezar a jugar con eso, por ejemplo, también puedo poner una distribución logarítmica, en donde se mirían los valores más por el lado de arriba de la curva que por el lado de abajo. Si yo quiero tener una distribución más centrados en estos valores de, de la, de la, mm, del criterio que yo le di, en este caso, que fue un criterio de falla, porque yo también le puedo poner un criterio de un factor de seguridad de 1,5, de 1,3, lo que yo quiero. Entonces, vamos a tener estos resultados. Y vamos a tener unos valores que van a estar, si ustedes se dan cuenta, concentrados acá. Si se dan cuenta, cuando yo hice la distribución, mm, digamos que distribuida, teníamos valores mucho más cercanos a esta línea de distribución o a esta línea del criterio que yo utilicé, ¿cierto? Cuando yo empiezo a concentrar los valores acá, entonces se me generan unos valores un poco más dispersos a este criterio de falla que yo estoy utilizando, o el criterio de análisis que yo estoy utilizando. Entonces ya sería ir jugando con esto, o sea, yo podría ir variando estas distribuciones. Por ejemplo, vamos a utilizar otra distribución. A ver qué nos da. Acá, por ejemplo, podemos utilizar esta exponencial, digamos. Exponencial. Y vamos a ver cómo nos da la dispersión. La gráfica de dispersión. Vamos aquí, Spencer, está bien. Ah, no, mentiras. Acá. Entonces aquí vemos cómo ya las dispersiones van cambiando. Si vamos a identificar los valores, vamos a tener otros nuevos valores de los parámetros de resistencia al corte. Entonces, la idea es jugar un poquito con esto. O sea, obviamente que aquí hicimos un ejercicio muy rápido. Yo podría empezar a jugar con esas distribuciones, a ver cuál se acerca más a lo que yo estoy haciendo, a los materiales que yo estoy utilizando, digamos que valores de resistencia al corte que se acerquen más a los materiales térreos que yo estoy analizando. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, unas arcillas arenosas, entonces yo más o menos sé qué valores tendría que tener
unos parámetros de corte directo residual. O digamos, si yo tengo datos históricos del sitio, yo más o menos sé, yo aquí puedo empezar a ajustar los valores y puedo empezar a mirar cuál de estas distribuciones me puede funcionar mejor. ¿Sí? Em, digamos que esa sería como la forma de determinar. Y ya de todas maneras, ya después de que uno ha hecho varios análisis, se da cuenta que hay distribuciones que de pronto le pueden servir a uno más que otras. Como nos dimos cuenta, por ejemplo, si utilizamos la distribución uniforme que utilizamos inicialmente, hay algunos de los datos que tocan la gráfica. O sea, hay unos de los datos de todos estos datos que estamos analizando que ya tocan que tocan la línea de criterio que estoy analizando. Se acercan un poco más a lo que yo estoy buscando. Bueno, acá se me alejaron. Ah, bueno, pues esto también depende del rango que yo estoy utilizando, ¿no? Del rango de valores. No, pero en general, digamos que la respuesta sería, yo comenzaría a jugar un poco y empezaría a buscar la distribución que más se acerque a lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Bueno, no sé qué otra pregunta hay. No sé si pasamos al sorteo. Sí, ingeniero, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia. Estimados, antes de retirarnos, vamos a estar realizando rápidamente un sorteo, como se les comentó al inicio del evento. Un ratito, por favor. Recuerden que tienen a la mano dentro del Zoom, se compartió un pequeño formulario para que lo puedan llenar. Realícenlo rápidamente. En breve estaremos iniciando con este pequeño sorteo de 13 becas para nuestro curso especializado de estabilidad de taludes. A ver, un momento, por favor, para poder compartirles la pantalla. Ok. Recuerden que vamos a sortear en breves momentos el sorteo de 13 becas para el curso de estabilidad de taludes que estará iniciando el 13 de octubre. Los horarios van a ser los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. El docente va a ser el ingeniero Andrés Erazo Baena. Así que rápidamente completen el formulario. A ver, vamos a volver a enviar nuevamente el enlace para que lo puedan completar. Sí, y en breve estaremos iniciando con ese pequeño sorteo de 3 semibecas. Los que ya completaron, por favor, dejen aquí en el chat del Zoom un check o un listo para tenerlo en cuenta. Y los que aún no han completado, háganlo rápidamente para poder terminar en breve el webinar del día de hoy. Sí, mientras tanto, vamos a parar la grabación del evento.